al doctor Carlos López González, que está presente en esta sala, quien dará las palabras finales y a la vez una breve charla sobre el doctor Marco Aurelio de Negri Santagedea. Bienvenido, doctor. Distinguida concurrencia, tengan ustedes muy buenas noches. A la mesa principal también mi saludo. En principio debo felicitar a Juan Quirós Romero por lograr editar el número 3 de la revista Alpamayo. Todos sabemos de más que editar una revista, digamos, de características sociales o noticiosas es bastante difícil. Publicar una revista cultural es un hecho sumamente difícil. Y en realidad veo por los comentarios que han hecho los señores que usaron de la palabra minutos antes que este último número tiene grandes logros. Yo he revisado los anteriores y realmente sí, es un trabajo muy serio y un trabajo que debemos felicitar y difundir, porque en realidad en Huaraz, en Ancash, no tenemos este tipo de documentos que puedan mostrarnos la realidad de nuestra región desde sus diferentes vértices, ya sean culturales, artísticas, turísticas, de producción y en fin. Dicho esto, quiero agradecerle a Juan Quirós por haberme invitado a que escriba un artículo sobre Marco Aurelio de Negri Santagedea. Probablemente todos sabemos que Marco Aurelio de Negri descendía de una familia huaracina. Su madre, la señora Leonor Santagedea, era huaracina, y su abuelo, don Octavio Santagedea, en la década del 50 fue presidente de la Corte Suprema del Perú. Ellos vivieron mucho tiempo acá. Cuando el señor asumió este cargo tan importante en Lima, dejaron Huaraz. El señor Julio de Negri, que era padre de Marco Aurelio, de acuerdo a algunos biógrafos, es ancashino también, pero los abuelos paternos sí eran ancashinos. Esto motivó, aunque Marco Aurelio es nacido en Lima, les decía que esto motivó que Marco Aurelio visitase permanentemente Huaraz. Ellos tenían una casa en Monterrey, una casa muy pequeña, muy bonita, como extraída de un cuento infantil. Y ahí las vacaciones escolares, hasta más o menos la adolescencia de Marco Aurelio, 18 años más o menos, él venía los fines de año acá a Huaraz a pasar las vacaciones en Monterrey. Hizo muchas amistades, consecuentemente, entre los niños de su época, y él recordaba mucho a los hermanos Godenzi, a la familia Godenzi, que vivía en Monterrey, con quienes lograba disfrutar de los baños de Monterrey, nadar en la piscina y en fin. Veo acá a Lorgio Sánchez, que también fue amigo de Marco Aurelio de esas épocas de niñez. Sin duda, lo que hay que remarcar es que el paisaje, la naturaleza y el cariño que sus padres tuvieron a Huaraz marcó indeleblemente el corazón y el alma de Marco Aurelio, al punto de que nunca dejó de recordar nombre por nombre algunas calles, algunas vivencias que tuvo acá en Huaraz, los nombres de los amigos, los nombres de las familias, y al punto de que los últimos días de su vida me comentaba y me preguntaba con nombres propios por algunos personajes de acá de Huaraz. Y voy a contarles esto que resulta un poco anecdótico. Él fue un gran aficionado a la crianza de gallos de pelea. Criaba gallos de pelea en la azotea de su casa en Lima, y estando ya internado en la clínica en el último tramo de su vida, me preguntaba por dos personajes, por el doctor Marino Morán,
que era un gran aficionado a los gallos, y por el doctor, un médico, Pablo Melgarejo, que bueno, ya ustedes son muy jóvenes, no han conocido al doctor Pablo Melgarejo, que también era otro gran aficionado a los gallos. Con esto que trato de resumir en todo caso, quiero decirles que la mentalidad de este gran intelectual, de este genio contemporáneo, como yo titulo el artículo que he escrito acá, porque fue un hombre que conoció de cultura desde sus entrañas hasta el más allá de lo que era todo tema o todo conocimiento humano, tuvo siempre en el corazón presente a Huaraz. En ese sentido, yo quisiera invitar a las personas ligadas a la cultura ancaxina a que promovamos un conversatorio sobre este gran personaje, sobre este ilustre polígrafo autodidacto, como él mismo se calificaba, para que las nuevas generaciones huarazinas conozcan que de este gran hombre todo lo que dio por la cultura, lamentablemente el Estado jamás le reconoció absolutamente nada. Y eso lo detallaré, voy a tratar de ser breve en este tema, ¿no? Bueno, en este momento yo tuve la otra de ser amigo de infancia de él, porque mi madre y su madre eran muy, muy amigas, de manera que lo acompañé hasta los últimos momentos en que él dejó este mundo. Un cuadro muy triste realmente, pero para mí fue en ese contexto grato poder estar a su lado. Marco Aurelio de Negri, desde muy joven, se dedicó a estudiar. Probablemente tuvo una infancia muy corta, porque desde muy niño leía y leía y leía. Yo creo que llegó a leer hasta 5 libros al día. Esto es algo increíble. Y él recomendaba que una persona común y corriente debe leer 4 horas al día. No sé, yo no tengo esa probabilidad, no sé si alguno de ustedes la tenga, pero él decía que una persona común y corriente debía leer 4 horas, por lo menos 4 horas al día. Su jornada comenzaba a las 4 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche. Era incansable leyendo e incansable investigando. Cuando él exponía un tema, se acordaba de Mao Zedong, que decía en uno de sus libros: para hablar sobre algo hay que haber leído. Y para los que no son afectos a esa corriente política, hacía referencia a la Biblia y decía, en una de las escrituras señala: si quieres hablar, primero lee. De manera que entonces de ambas vertientes se alimentaba él para estudiar, para investigar y para plantear los temas que él planteaba. Fue el único, probablemente hasta este momento, en el Perú, que durante más de 13 años hizo en televisión un programa cultural. Nadie ha logrado mantener por tanto tiempo un programa cultural en televisión. Sin embargo, y esto vamos a decirlo porque la vida trata mal al que trabaja dentro del campo de la cultura, él tenía un sueldo en Canal 7 donde a las finales quedó, porque comenzó trabajando en el Canal 14 de cable, luego trabajó en señal abierta, pero finalmente en el Canal 7 su sueldo no alcanzaba los 3.000 soles. Y él decía, sin embargo, Magali Medina gana $40.000 mensuales. Entonces, no sé qué vale más, si mi talento o el talento de la señora Medina. Bien, en realidad esta es, valga la redundancia, nuestra realidad. Marco Aurelio de Negri se inclinó desde muy joven por los temas sexológicos y por el estudio de religiones comparadas. En el tema de religiones comparadas, su primera conferencia magistral la dio en los años 60 en la Casona de San Marcos. Sin embargo, con el correr del tiempo se alejó un poco de este tema y profundizó más inicialmente en el tema sexológico. Él, en 1972, edita una revista que la denominó Facsimum,
que se refiere al miembro viril del hombre. Esta revista tuvo aproximadamente 20 números y fue cerrada en la época del gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez, porque consideraron que era una revista obscena, que no debía circular, y de manera que tuvo serios problemas, inclusive con la justicia, porque el gobierno de ese entonces se opuso totalmente a que esta revista siga circulando. Era una revista en realidad de cultura sexual. En 1972 publica su primer libro, que también se llama Faccinum, sobre estos temas. Yo me pongo a pensar, cuando vivimos en este escenario actual en el que hay una corriente de feminicidios constante, maltrato a las mujeres y siempre el sexo deviene tabú. Si a Marco Aurelio desde 1960 y tantos lo hubiésemos entendido con sus mensajes sexológicos, que también, usando algunos términos de la Biblia, decía nada es malo mientras uno no lo conceptúe así, quizás lo que está sucediendo ahorita no hubiera sucedido en la magnitud que se da ahora, o quizás tampoco se hubiera dado en ninguna dimensión. Sin embargo, este hombre no fue entendido en ese sentido, y por el contrario fue muy criticado, porque él desde esos años hablaba sin ningún eufemismo sobre sexo. Yo les voy a comentar una anécdota un poco fuerte de repente para las damas que están acá, pero recuerdo que en el año 64 o 65, en un programa de televisión en el canal 11, se presentó y él dijo: señores, esta noche voy a hablar sobre el condón. ¿Quién podía hablar así de ese adminículo en esas épocas? Al día siguiente la Iglesia escribió en diferentes periódicos en Lima una crítica severa contra Marco Aurelio de Negri, porque había hablado sin ningún tapujo, vamos a decirlo en términos coloquiales, sobre este tema. Y hubieron muchas damas que criticaron también en los diarios esta presentación. Sin embargo, no se movieron del televisor hasta que acabó el programa. ¿Les interesaba el asunto? Bueno, sobre Marco Aurelio habría que hablar mucho. Él ha escrito aproximadamente 20 libros, algunos sobre la mujer. Hay un libro que se llama De esto y aquello, que resume temas humanísticos, temas de literatura, temas de religión. Tiene un libro que se llama Arte y Ciencia de la Gallística, donde nos da a conocer de dónde proviene la costumbre de las peleas de gallos. Y él dice, por ejemplo, cuando ya se hablaba de que no debían someterse a los gallos a las peleas, él decía: los gallos nacen genéticamente, los gallos de pelea nacen genéticamente para pelear y tienen que morir peleando, de manera que si no, ¿para qué nacen? Entonces, luego, él, repito, no dejó ningún conocimiento humano suelto, pero también con mucha fruición estudió temas cotidianos y marginales, de manera que no era raro escucharle hablar a él de un lenocinio o de las anécdotas o circunstancias que de ello podían derivar. No voy a hablar de ese tema acá porque no vaya a caer mal lo que yo cuente, pero más adelante sí, cuando hagamos un conversatorio sobre Marco Aurelio, podemos ser más abiertos en estas cosas. Bien, entonces, como tocaba temas diferentes, escribió, por ejemplo, un libro que se llama Cajonística y Vallejística. Él era aficionado al cajón, a tocar el cajón de música, ¿no?
Y en ese libro muestra cómo el cajón, de humilde instrumento que acompañaba juergas de callejón, llega a ser un instrumento musical en los tablaos españoles. Pero hace todo un seguimiento, todo un estudio para contarnos esto, por ejemplo. Tiene un enfoque de los poemas de Vallejo muy personal, que es muy interesante. Ojalá todos pudieran leer estos libros. Bueno, se me van, son 20 libros de esto y aquello. Smolgarnov, que quiere decir en húngaro miscelánea, sobre diferentes temas. Y en fin, es uno de los intelectuales más grandes que ha tenido el Perú estos últimos tiempos, no reconocidos por muchos, pero que en realidad ha significado bastante. Y él era consciente de que no tenía mucha audiencia, y entonces decía: la inmensa minoría de mis seguidores, en televisión, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esto parece que no fue cierto, porque cuando él enfermó, se preocuparon por su estado de salud gente no solo del Perú, sino desde el extranjero. Y como yo coordinaba las visitas a Marco Aurelio en estas circunstancias, he recibido un día 80 llamadas telefónicas preguntando por la salud de todo el Perú y también, digo, del extranjero. Él ingresó en mayo del año pasado a la Clínica Internacional para ser operado de una hernia. Lamentablemente, luego de la operación se le complicaron las cosas, tuvo una afección al corazón, y hicimos gestiones para que el Seguro Social del Perú lo recibiera, porque como intelectual él no tenía muchos recursos económicos, porque sus ingresos no habían sido tampoco muy buenos, digamos, porque el que vive la cultura en nuestro país no vive, digamos, bien. Logramos, después de gestiones mil, porque él no tenía seguro, que lo internaran en el Rebagliati. En la Clínica Internacional estuvo postrado un mes y en el Rebagliati 2 meses. Marco Aurelio fue un hombre hijo único, no se casó, no tuvo hijos, y con un respetuoso silencio guardó el nombre de los grandes amores que tuvo. Y solo hubo una señora, Rosa Torres Carhuancho, que lo atendió como una hija, como una madre o como una hermana los últimos 35 años de su vida. Y esta señora da fe de las bondades, de la sencillez, de la sensibilidad de Marco Aurelio. Pero bueno, un poco que me salí del caso, que me salí del camino en el que estaba andando. Luego de estar un mes en la Clínica Internacional, él estuvo 2 meses en el Hospital Rebagliati. No tenía seguro. Con esta señora, que era su apoderada, y que es ahora mismo su apoderada, hicimos gestiones mil porque el Seguro Social lo atendiera gratuitamente. Lamentablemente, esto no sucedió. Y la última pastilla que tomó Marco Aurelio de Negri en el Seguro Social del Perú hubo que pagarse, porque el Seguro Social del Perú no le dio el más mínimo servicio en ese sentido. Sucede que hay artistas, sin desmerecerlos, los chistosos, por decir, de la calle, o en fin, gente que requiere del servicio del Seguro Social y lo recibe gratuitamente. Un intelectual de la talla de Marco Aurelio de Negri no recibió del gobierno absolutamente nada, salvo que el Ministerio de Cultura, al enterarse de que había muerto, lo declaró hijo predilecto de la cultura peruana. Y yo digo en el artículo que escribo, en este libro que luego les voy a mostrar para terminar, que a Marco Aurelio no le hubiera hecho gracia esa distinción. Él era irreverente y no vivía de estas cosas. Él decía: yo soy un polígrafo autodidacta y no me presento como la inteligencia actual que se presenta luciendo
200 títulos, 300 pergaminos y 500 reconocimientos internacionales. El polígrafo es el hombre que sabe de todo lo que es cultura. Y en realidad, él como profesional era abogado, estudió en San Marcos y la Católica. Pero como autodidacto, sabía de ciencia, de arte, de humanidades y de todo conocimiento humano. En Arequipa, el año pasado, en diciembre, intelectuales arequipeños han presentado esto que yo denomino un álbum que contiene la biografía de Marco Aurelio de Negri y 56 caricaturas de este señor hechas por artistas cusqueños, limeños y arequipeños. Esta presentación se hizo en enero de este año, de estas caricaturas y del libro, en el Congreso de la República también. ¿Cuánto quisiera yo que alguien tome la palabra acá y podamos hacer esta presentación acá en Huaraz? Porque él quiso mucho Huaraz y mostrarles algo de su biografía. En este momento trabajamos con el doctor Artidoro Cáceres, con la doctora Carmen González, con el señor César Hildebrand, en la conformación de una asociación que se va a llamar Marco Aurelio de Negri y que va a estar abocada a difundir su legado. Nos gustaría coordinar con alguien de la cultura huaracina que les interese hacer esto para poder hacer una exposición de estas caricaturas y poder hacer un conversatorio de repente con estos personajes que acabo de mencionar, porque Marco Aurelio lo merecía así. No quiero cansarlos más. Muchas gracias por haberme escuchado y muchas gracias. Distinguida concurrencia, al agradecer vuestra asistencia a la presentación de este boletín cultural, nuestra invitación más cordial a fin de que participen ustedes de un concierto de guitarra del maestro guitarrista Abel Velázquez, egresado y profesor del Conservatorio Nacional de Músicos, nacido en la ciudad de Cajamarca, que en esta noche va a interpretar temas de su querida tierra. Este concierto es cortesía a cargo del guitarrista huaracino Denis Aranda, director de la Escuela de Guitarra Quita Guitarra Mía. Okay. Adelante.